Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Bienvenidos a la segunda parte con el Dr. Shannon, Éxodo y Levítico. Una de las cosas más difíciles para nosotros como santos de los últimos días, y creo que es un problema del cristianismo en general, deber y hacer es reconocer que el sistema de sacrificios es un sistema religioso completo. Los acercaba más a Jehová. No solo dicen, ahora sé quién es Jesús, tengo que hacer algo con estos sacrificios. Los sacrificios son la forma en que se encontraban con Dios. Volviendo a la Santa Cena por un segundo. Pensamos en Jesús, recordamos a Jesús. El obispo se para ahí y dice, bien, ahora por 15 minutos, vamos a pensar en Jesús, a recordar lo que hizo por nosotros. Y te sientas ahí y piensas, no, el presbítero se arrodilla, parte el pan, bendice el pan, lo comemos. Hay algo más que algo mental sucediendo con los sacrificios. Hablamos de cómo todos señalan al Salvador. Absolutamente lo hacen. Pero no necesariamente todos señalan al ministerio mortal y a la resurrección, si eso tiene sentido. Es decir, recordando lo que el presidente Hughes y el presidente Nelson enseñaron repetidamente, Jehová es el Dios del Antiguo Testamento. Y el propósito de los sacrificios era reconciliar a Israel con Jehová. Era para enderezar esa relación. Hay un holocausto completo que leemos en el 1. Hay una ofrenda por la culpa, ofrenda de paz y luego ofrenda por el pecado. Esas son las 5 ofrendas principales. Hacen cosas diferentes. Haces una ofrenda por la culpa por razones diferentes a las de una ofrenda de paz. Esta era su Santa Cena. Este era su bautismo. Esta era su investidura. Así es como interactuaban con Dios, a través de estos sacrificios de animales. El holocausto completo. Ese es el que vemos descrito en el 9. Este es único, porque casi todos los sacrificios se comían. El sacerdote comía una parte, el oferente comía una parte. El holocausto completo, lo quemabas todo. Tomabas al animal, lo desollabas, lo cortabas en pedazos y lo quemabas. Solo por diversión, hice un poco de matemáticas. El precio actual de un toro para alimento es de unos $2,000. El holocausto completo equivale a tomar un fajo de billetes de $50, prenderles fuego y decir, eso es tuyo, Dios. No lo quiero. Esto es para ti. ¿Te imaginas llevarle efectivo al obispo? Y él dice, gracias. Y luego, prenderle fuego. Eso es literalmente lo que hace el holocausto completo. Por cierto, tenemos textos de otros pueblos cercanos a los antiguos israelitas, y especialmente sobre los judíos más tarde. Y están asombrados por esto. ¿Por qué desperdician toda esta comida? Como dice Belknap, no es un desperdicio. Se lo estamos dando a Dios. Lo estamos santificando. Y parte de lo intrigante de la religión israelita es que vemos que ver las cosas, ver la santidad, no requiere que obtengas nada a cambio. El holocausto es 100% ese tipo de ofrenda. Abraham, ¿qué tiene el sacrificio que crea santidad? ¿Por qué no puede ser, siéntate en una hamaca y te volverás santo? La lección de hoy es que el sacrificio produce santidad. ¿Por qué? Si volvemos a Levítico 10, Levítico 19, sed, pues, santos, porque yo soy santo. Cuando hablamos de santidad, no hablamos de algún tipo de característica inefable. Hablamos de ser como Dios. Directo a esta idea, la santidad es ser como Dios. Pienso en nuestro muy querido presidente Holland. Envió este discurso. Hace años, la obra misional y la expiación. En este discurso, es para misioneros. Es un discurso del CCM. Fue dado hace unos 25 años. Yo era misionero cuando lo dio. Así que fue hace mucho tiempo. En él, les hace esta pregunta a estos misioneros. Es como, miren, muchachos, tenemos el Evangelio de Jesucristo. Tenemos la verdad. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué no es fácil la obra misional? ¿Por qué el único problema no es tener hipotermia por estar tanto en la pila? Él dice, porque la salvación no es una experiencia barata. En cierto punto, quienes decimos seguir y emular a Jesús debemos sentir un poco lo que Jesús sintió. No fue fácil, afirma el presidente Holland. Como podríamos pensar. ¿Qué va a ser fácil para nosotros? Hablemos del acto supremo de sacrificio. Nuestro Señor y Salvador Dios mismo clavado en una cruz. Tenemos este gran trasfondo del Antiguo Testamento para los cristianos. Al final, lo que significa sacrificarse es dejarse torturar hasta morir por amor a toda la humanidad. Hablé con ustedes hace unos años sobre Moisés 7 y sobre cómo Dios llora. Nuestro Padre Celestial nos ama lo suficiente como para seguir siendo vulnerable con nosotros. Creo que la razón por la que estar en la playa bebiendo piñas coladas nunca va a funcionar es porque así no es como eres como Dios, porque eso no es lo que Dios hace. El sacrificio nos hace santos, porque el sacrificio nos hace como Dios. También está ese dicho común de que Dios está más interesado en nuestro crecimiento que en nuestra comodidad.
Sentado en una playa con una piña colada. Eso me suena a crecimiento, muchachos. Es mi tipo de crecimiento. Vale recordar que estos israelitas están en el desierto. Aquí vemos un poco de Mosía y todo esto con sabiduría y orden. Hablamos de simbolismo. Algo sobre el simbolismo que siempre hay que recordar es que X siempre es igual a Y. A veces decimos, oh, es simbólico, con lo que quieres decir, no sé qué significa. Pero con eso también, una de las cosas geniales de lo que Dios hace con los sacrificios y con nosotros es que todos tienen propósitos pragmáticos. Piensen en un entorno agrícola. Piensen en estos animales. ¿Cuántos animales machos se necesitan en un rebaño? ¿Uno o dos? Solo unos pocos. Entonces, ¿qué haces con el resto? Los sacrificas. Hay una preferencia por los machos por el simbolismo de Jesús y de sí mismo, ya saben, el primogénito y cosas así. Hay una preferencia por los animales machos por razones pragmáticas. Y luego, de la misma manera, el altar del incienso en el lugar santo. El humo representa, ya saben, la oración que sube a Dios. Representa, ya saben, otro velo de protección para la humanidad. Pero también, ¿han estado alguna vez en un corral de ganado? ¿Han estado alguna vez en un matadero? El excompañero Byron Merrill solía llevar a sus estudiantes. Cuando la BYU todavía tenía un matadero, los llevaba allí al enseñar estos capítulos para que presenciaran Oh, por Dios. una matanza literal. Y de hecho, cuando me contó eso, pensé, eso es aprendizaje experiencial adelantado a su tiempo, Byron. Pero esta noción de que huele, la sangre huele, los animales huelen. Ustedes y yo estamos acostumbrados a una experiencia en el templo que es muy, muy antiséptica. Huele a alfombra hermosa y limpia. El templo antiguo habría sido un asalto a los sentidos en ese sentido. El incienso cubre eso y lo hace dulce. Por eso se añade sal, porque transforma la carne que se quema, en comida. Esta idea de que están transformando esto, esta parte de esto tan hermoso sobre la consagración, los sacrificios transforman algo como la carne quemada y la convierten en comida. Lo convierten en algo maravilloso. He tenido llamamientos que me han encantado, llamamientos en los que no soy muy bueno. Fui líder misional de barrio una vez. Fui pésimo en eso. Simplemente el peor. Pero ¿saben qué? Seguí intentándolo. Seguí haciéndolo. Dios tomó ese sacrificio e hizo algo con él. Él tomó lo que yo estaba haciendo e hizo más de lo que yo podía hacer. La otra parte clave de esto, creo, es que, según Levítico, uno de los propósitos principales del sacrificio es hacer la expiación. Eso es lo que hacen. Ellos rectifican la relación entre Dios y la humanidad. Y lo que hace eso, y esto es muy divertido, es la sangre. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Así que la noción israelita antigua es que lo que da vida a algo es que tiene sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre la que hace expiación por vuestra alma. Y esto es importante cuando pensamos en el sacrificio. Estás tomando la vida de un ser vivo. Estás derramando esa vida sobre un altar para que tú puedas vivir, para que puedas estar bien con Dios. El sacrificio siempre plantea la pregunta, ¿qué o quién ha muerto para que yo pueda vivir? Es muy importante al reflexionar sobre lo que hace Levítico y sustenta. Básicamente el núcleo de la doctrina cristiana está en Levítico. Jesucristo derramó su sangre vital para que pudiéramos vivir. Por eso con la Santa Cena comemos el pan, pero bebemos la sangre para que podamos vivir. En Levítico dice que por esto es que esto funciona. Hay una razón por la que hacemos esto. No es porque Dios piense que matar animales sea divertido. Hay una razón y una doctrina real de por qué esto funciona y cómo funciona. Y eso en realidad se relaciona, de forma un poco menos profunda en cierto modo, pero pensamos en las leyes dietéticas. Una historia graciosa sobre eso, mi madre se estaba reuniendo con los misioneros. Le preguntaron sobre la palabra de sabiduría, como nada de té ni café. Ya saben, nada de fumar. ¿Cree que pueda hacer eso, hermana Shannon? Ella dijo, Élderes, yo como kosher. Esto no es nada. Kosher es esta idea de que no puedes comer estos animales ni estos otros. Pero lo que pasa con eso es que también hay una lógica allí. Hay una razón detrás de ello. En realidad es fácil de ver con los peces porque los tipos de peces aptos para el consumo son los que tienen escamas. Y los peces que tienen aletas. Los tiburones quedan fuera. Los tiburones tienen aletas pero no escamas. Los bagres quedan fuera. Los bagres tienen aletas pero no escamas. Los mariscos, totalmente fuera. Los mariscos no tienen ni aletas ni escamas. Porque lo que Levítico está diciendo es que todo se trata de esta noción de poner las cosas en orden, poner las cosas en sus categorías adecuadas. Y no está afirmando, por cierto, que estos sean malvados o malos. Lo que afirma es que estas son cosas que están en las categorías que quiero que busquen. Los animales terrestres rumian y tienen pezuñas hendidas.
Los cerdos tienen pezuñas hendidas según Levítico, ya llegaremos a eso, pero no rumian. Están fuera de las categorías. Como lo plantea Levítico, de hecho en Levítico 10, antes de las leyes alimentarias, dice que el trabajo del sacerdote es marcar la diferencia entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, y enseñar al pueblo cómo hacerlo. Este proceso de marcar la diferencia, de aprender a distinguir entre estas cosas, es de nuevo un comportamiento divino. El verbo que usa ese versículo en Levítico 10, separar, es idéntico al verbo que Dios utiliza. Cuando separa la luz de las tinieblas, cuando separa las aguas de las aguas, cuando separa la tierra de la tierra. Cuando hacemos este tipo de distinciones, estamos participando en un comportamiento divino. El otro día hablaba con uno de mis amigos judíos. Acababa de terminar de dar una clase nocturna y él bromeaba. Bueno, al menos puedes tomarte un café para aguantar. Y le dije, beberé café el día que usted coma tocino, rabino. Parte del propósito de nuestras leyes alimentarias es lo mismo. Es para hacer distinciones. Es para marcar la diferencia. En cierto modo, ¿importan estas cosas? Claro. O sea, si comes demasiado tocino, sí, morirás. Pero si comes demasiado de cualquier cosa, en cierto modo, sí, morirás. Pero la experiencia de decir, oh no, no puedo beber eso, no tomo café. La experiencia de decir, oh no, no puedo beber eso, no tomo té. Eso marca una distinción. Eso crea una división. Así que puede que no haya una razón científica, química o física necesariamente. Es solo que nos estamos diferenciando incluso en la dieta. ¿Es justo decirlo? Es justo. Aunque todos los antiguos bebían vino, vale la pena recordar que la bebida principal de mesa era vino mezclado con agua. Y suele ser como una parte por 6 o una parte por 10. Cuando hablamos de que bebían vino, no beben mucho vino en ese sentido, pero beben suficiente para matar todos los bichos que hay en el agua. Pero eso es irrelevante para lo que Dios dice, que es, eres mío. Como eres mío, haces algo diferente. Yo también lo creo. Al menos en nuestros días, podría generar algunas conversaciones. Un estudiante se me acercó esta misma semana. Dijo, bueno, mi hermano, dice que el vino está bien porque Jesús bebió vino. ¿Por qué es un problema? Y le dije, bueno, hablemos de que en tiempos de Jesús tenían diferentes Leyes dietéticas. Pero en nuestros días, el Señor probablemente vio que va a beber todo el mundo. Una de 3 cosas, al menos. Alcohol, té o café. Y eso te va a generar muchas conversaciones, ¿verdad? Cuando alguien te ofrezca esto, vas a decir, yo no tomo eso. ¿En serio? ¿Por qué no? Me imagino al Señor diciendo, ¿qué deberíamos elegir? No. Esas estarán bien. Eso va a generar mucha conversación, una oportunidad para que mi pueblo especial le diga a la gente por qué lo es. Y no siempre son negativas. Por ejemplo, yo estaba en el posgrado. Estaba en una clase, era sobre Jerusalén. Había mayormente judíos en la clase por la naturaleza del programa, en el que estaba en Ohio State. Y esta chica acababa de regresar de un intercambio en Turquía. Se había comprado una cafetera turca. Iba a traer café para toda la clase. Era muy emocionante, ya saben, todo el juego de café. Y yo dije, bueno, yo no tomo café. Y ella dijo, ¿por qué? Dije, bueno, va en contra de mi religión. Y estaba tan emocionada de conocer a un cristiano con leyes dietéticas. Interesante. No puedo hacer eso porque soy judía. Y conocer a gente que dice, no puedo hacer eso. Soy santo de los últimos días. De hecho, terminó trayéndome jugo de naranja aparte porque le emocionaba mucho esta idea de las leyes dietéticas. Así que ni siquiera es siempre solo algo misional, sino que a veces se puede hacer una conexión al decir, no, yo no hago eso. ¿Puedo cantarles una canción que escuché en un autobús en Israel? Y no recuerdo quién era, Chant, pero cantaba sobre cómo en el Islam no comen cerdo y los judíos tampoco comen cerdo. Así que era como una canción cantada por un judío a un musulmán, o un musulmán a un judío. Tú no comes cerdos, nosotros no comemos cerdos. Parece que ha sido así desde siempre. Y ya que tú no comes cerdos y nosotros no comemos cerdos, ¿por qué no comer cerdos juntos? Acabas de solucionar todos los problemas del Medio Oriente. Lo hiciste justo ahí. Lo que sea que haya pasado, las guerras, lo que sea, todo terminó. Me encanta cómo Levítico enseña de estas maneras tan tangibles. Incluso algo que parece muy extraño como las leyes de pureza. Hacemos esto del Nuevo Testamento y lo hacemos muy mal, de hecho. Lo primero que hacemos es asociar la impureza ritual con el pecado, y eso es ridículo. Básicamente, cada antiguo israelita, y por tanto, en el Nuevo Testamento, cada judío podía esperar contraer algún tipo de impureza ritual todo el tiempo. Francamente, dado que las mujeres contraen impureza ritual cada mes, esto no es pecado. Pero incluso si tienes relaciones sexuales con tu esposa, ambos están ritualmente impuros. Esto es una parte normal de la vida. Quiero hablar de 2 cosas sobre esto. 1.
Por esto vale la pena leer Levítico. Por cierto, de nuevo, porque a veces habrán oído cosas en el Nuevo Testamento sobre Jesús y la hija de Jairo, y que él la tocó, aunque era un cadáver. Así que estaba ritualmente impuro. Si hubieran leído Levítico, sabrían que los cadáveres transmiten impureza al estar bajo el mismo techo, por lo que todos allí ya estaban impuros. No tienes que tocar el cuerpo para adquirir impureza ritual. Es un tipo diferente de eso. Así que todos los dolientes, Pedro, Santiago y Juan, ya tenían impureza ritual. Es algo diferente, y es importante poder, esto es, independiente de lo que sea espiritualmente, pero a un nivel puramente pragmático. Cuando entendemos mejor Levítico nos hace mejores lectores del Nuevo Testamento. Pero incluso con eso, cuando tienes impureza ritual, te lavas con agua, eres impuro hasta la noche y luego ya está. Pero también hay una lógica ahí. Esto es Dios enseñándoles algo. Quiero que te imagines, esto es para Hank. ¿Está bien? Vas a ser nuestro conejillo de indias esta vez. Miras tus zapatos ahora mismo, no están tan sucios. Vas a la mesa de tu cocina, te quitas el zapato y lo pones sobre la mesa. Y tu esposa dice, ¿qué estás haciendo? Y quita esa cosa sucia de la mesa. Entonces, No estaba sucio cuando estaba en tu pie. Se volvió sucio cuando lo pusiste en el lugar equivocado. Una de las ideas principales de las leyes de pureza es la materia fuera de lugar. Tienes que poner las cosas en sus lugares correctos. Por eso algunos tipos de cosas, como la sangre, como otras sustancias corporales, pueden causar impureza ritual porque pertenecen al interior de tu cuerpo. Por eso tocar ciertas cosas es porque están en el lugar equivocado. Abraham, ¿es esa palabra impureza? Pensamos, Creo que parte de ello es porque en realidad es una categoría útil para el pecado. El libro de Mormón hace esto todo el tiempo, lo cual es desafortunado en cierto modo. El libro de Mormón lo usa como una metáfora del pecado. Pero luego lo retomamos y olvidamos que se está usando como una metáfora en lugar de lo que realmente está sucediendo. He tenido estudiantes que dicen eso. ¿Por qué una mujer que acaba de dar a luz no puede ir al templo? ella no hizo nada malo. Esto no tiene nada que ver con su estado personal y rectitud. Esto solo tiene que ver con, y de hecho en cierto modo, esta es una de esas cosas pragmáticas. Probablemente haya un aspecto higiénico que también sea importante allí. De nuevo, no puedo leer la mente de Dios, pero puede que algo esté pasando con eso. Una de las cosas que es tan genial de todo este asunto con Levítico es que hay lógica allí. Hay lógica en cómo Dios está haciendo las cosas. Hay una teoría. Las leyes de Dios no son arbitrarias. Incluso si no siempre entendemos la lógica, hay algo allí que nos está enseñando algo. Y el punto de todo eso siempre es hacernos como Dios. No me imagino traer tanto dinero o simplemente mis cosas y luego quemarlas. Al menos el obispo lo toma y va a servir para algo. Va a ir para un edificio, va a ir para algo de publicaciones. Misioneros, esto es, lo estoy haciendo sagrado al destruirlo o quemarlo todo. Sobre ese punto, ¿verdad? Hablamos un poco sobre expiar. Una de nuestras lecturas para este ven, sígueme, es el día de la expiación en Levítico 16. Nos encanta por Jesús y la expiación y el sacerdote y toda esta imaginería para eso. Ignoremos el hecho de que en realidad es un poco raro. También hay lógica allí, pero es raro porque parte de ello es el chivo expiatorio. En realidad es para un demonio que vive en el desierto, llamado Azazel. Pero eso es lo que dice el hebreo, que hay un demonio allá afuera. Pones algunos pecados en este, otros en aquel, y luego vas y él va y se los come en el desierto. Así que en realidad es una concepción del pecado un tanto extraña. Es útil como símbolo en el sentido de que nos recuerda que hay cosas de las que no podemos encargarnos nosotros mismos. Hablando del día de la expiación, no hemos hablado mucho de esto. ¿No es este el día más importante para ellos? Es el día más sagrado. El día más importante es probablemente la Pascua, porque es cuando Dios crea a Israel. Y esto se ve de hecho en las Escrituras, donde el día de la expiación no tiene mucha relevancia en las Escrituras. No se ven muchas referencias al día de la expiación en los profetas. No se ven muchas referencias en otros lugares. La Pascua está en todas partes, porque la Pascua es la historia de salvación principal. De hecho, en realidad, incluso en el libro de Mormón, hablarán del evento de la Pascua, de la misma manera que hablamos de la redención y resurrección de Jesucristo. Lo interesante de eso es que, de hecho, luego unimos tanto la Pascua como la expiación. Pero es el día más sagrado del año. Y eso es porque es cuando Dios nos está mirando. Este es el día en que el sumo sacerdote no se viste con su... Así es, se viste como cualquier otro sacerdote, viste de blanco. Es cuando Dios abre sus libros. Y nos mira y dice, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Y miramos y decimos, bueno, nos va bien. O nos va mal, o lo que sea. Y Él anota nuestro nombre en el libro de la vida y dice, a ustedes les va bien. Luego el libro se cierra.
De hecho, hay una conexión algo divertida, Doctrina y Convenio 128 aquí, donde José Smith habla del libro que Dios está escribiendo, y que nuestros registros en realidad ayudan a formar el libro que Dios escribe. De repente pensamos, estos libros están abiertos. ¿Qué he hecho? ¿Qué necesito rectificar? ¿Cómo arreglo esto? Ese acto de expiación, ese acto de reconciliación, ocurre cuando nos volvemos a Dios. Cuando nos volvemos, y para los santos de los últimos días, cuando nos volvemos a Jesús y decimos, tienes razón, este libro está abierto. Por favor, inscríbeme para bien en él. Y así es como estoy cambiando para ser inscrito para bien. Porque de repente estás observando. Y de nuevo, Él siempre observa, pero actuamos como si así fuera. Y el día de la expiación es simbólicamente mirar, y la puerta está abierta. Tenemos que hacer esto, tenemos que ayunar, tenemos que estar preparados. Es importante en el judaísmo. Reconcilias las cosas del año pasado. Volviendo a la recomendación para el templo. Cualquier pecado no arrepentido ni confesado, cualquier cosa de la que debas encargarte. Día de la expiación. Tienes que hacerlo antes de eso, porque si el libro está abierto y no se han arrepentido, estarán allí cuando el libro se cierre. Hay que arreglarlo todo. Esta conexión tan buena entre nuestras propias nociones de acercarnos a Dios y decir, bien, ¿estoy bien? ¿Cómo funciona esto? Nos arrepentimos todo el tiempo, pero la Santa Cena es un poco diferente. De la misma manera, los judíos se arrepienten todo el tiempo, pero el día de la expiación es un poco diferente. Siempre me he preguntado eso. Tengo un amigo en Israel. ¿Puedo decir que se llama Yair? Él dijo, no voy mucho a la sinagoga. Y yo le dije, ¿cuándo vas? Y él dijo, Yom Kippur, quiero que todos mis pecados sean perdonados. Dios está observando. No sé si Yair escuchará esto alguna vez, John. Sí, si me envía un mensaje dirá, te escuché en el programa. Abraham. Así que esos son los capítulos del 1 al 7. Este sistema de sacrificios. Sobre eso quiero añadir a este sistema de sacrificios el holocausto, lo que eso enseña. Cada uno enseña algo diferente. Así que en el capítulo 4 tienes la ofrenda por el pecado. Es una traducción terrible, lo siento, pero la razón por la que lo hacen es porque la palabra para pecado es hata, y la palabra para esta ofrenda es hatat. Ofrenda por el pecado. Yo lo traduzco como ofrenda de purificación, porque este es el sacrificio. Se coloca en el altar para purificar el altar. Esta es la ofrenda que haces por el pecado involuntario. Hay cosas que hacemos que son un acto de rebelión abierta, donde decimos, ¿sabes qué? Sé que eso está mal. Lo voy a hacer de todos modos, Dios. El chatat no es para eso. La ofrenda de purificación no es para eso. Esta es la ofrenda para cuando has hecho algo malo y te das cuenta de ello. ¿Cómo funciona? ¿Qué haces con eso? Bueno, creo que esto es muy interesante para nosotros al reflexionar sobre las cosas. Es que si vas al libro de Mormón, y el rey Benjamín es uno de esos lugares que mencioné antes, la expiación aparece en el libro de Mormón en contextos del templo. Uno de esos contextos está en el discurso de Benjamín allí, en el libro de Mosía, y especialmente cuando el ángel le está revelando a Benjamín. Capítulo 3. Y en 3:11 empiezas a hablar de esto y dice, porque he aquí, también su sangre, Jesús, expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin conocer la voluntad de Dios respecto a ellos, o que han pecado por ignorancia. Esta es una referencia directa a la ofrenda de purificación. Si lees en Mosía 2, han estado ofreciendo sacrificios en el templo. Todos en la audiencia de Benjamín lo habrían sabido. Dijeron, eso es lo que es esto. Entonces lo que dice es que la razón por la que esto funciona es porque Jesucristo ya lo ha cubierto. Así que esta ofrenda de purificación entonces señala específicamente lo que Jesús ya ha hecho o hará por ellos. Es una conexión muy divertida y una conexión muy importante. A veces bromeo diciendo que no hay un hueco con forma de Jesús en la ley de Moisés. Con lo cual quiero decir que fue diseñada para guiarlos a Jehová y no siempre para guiarlos a la redención en sí, la encarnación, su ministerio mortal. Parte de lo que hacen Benjamín y Abinadí es decir sí, pero déjame hacer uno para ti y mostrarte dónde encaja. Déjame poner a Jesús justo en ese hueco. Mucho de lo que ves allí en Mosía 3 es al ángel diciendo, aquí está esto, y así es como Jesús encaja en ello. Es algo poderoso. El libro de Mormón presupone y entiende el trasfondo de la ley de Moisés en él. Eso es fantástico. Abraham, nunca pensé que diría que los primeros 7 capítulos de Levítico me parecieron bastante interesantes. Estoy emocionado por esto. Ahora, dijiste que la siguiente sección comienza con el capítulo 8. Así es. Esto es del 8 al 10. Es como una mini sección que trata sobre Aarón y su familia. Aquí es donde obtenemos las leyes kosher, aquí es donde se le aparta. También es donde encontramos esta extraña historia en el capítulo 10,
que es la única narrativa en Levítico y es una narrativa extraña. Dos de los hijos de Aarón toman sus incensarios, creo que la versión Reina Valera dice incensarios, y ofrecen fuego extraño ante Dios y mueren. Nadab y Abiú son sus nombres. Aarón tiene 4 hijos, Nadab, Abiú, Itamar y Eleazar. A ellos los matan por esto. Es una historia interesante porque parte de ella es de lo más intrigante de Levítico. Vimos esto un poco en Éxodo 35. Es esta noción del sacerdocio. Pero como santos de los últimos días tenemos una idea muy específica de lo que es. No estamos mal. El poder de Dios, todo eso, pero eso no es siempre lo que operaba en el mundo antiguo. Nos remontamos hasta Aarón como sacerdotes arónicos. Hablamos de los sacerdotes en el altar. Hablamos de los sacerdotes en la mesa de la Santa Cena. Hay una continuidad absoluta. Pero también hay una diferencia ahí en que los sacerdotes se asocian principalmente con el templo, algo de lo que creo que podríamos hablar más en esta iglesia. Esta idea de que el templo es fundamentalmente un lugar sacerdotal y que es un lugar para el sacerdocio. Y, claro, el presidente Nelson y el presidente Oaks, que hombres y mujeres reciben el sacerdocio en el templo y su poder. Pensando en eso, pero también reconociendo que parte de lo que enseña la historia, muy acorde con Levítico, pero quizás algo más difícil, para nosotros en la era moderna, es un recordatorio de que nadie está protegido. Con lo cual quiero decir que ser hijos de Aarón o sobrinos de Moisés no protege a Nadab y a Abiú de quebrantar los mandamientos y de las consecuencias. Y esa es una lección difícil. No es una lección agradable. Es una muy importante. Hablamos de las recomendaciones para el templo, los querubines, esta idea de que ser parte del reino de Dios es entrar con su permiso. Porque nos ama tanto, Él nos dice, sí, adelante, pasen. Pero el hecho es que no podemos entrar por la fuerza al reino de Dios. Y con eso, tampoco podemos decirle a Dios qué hacer. Ustedes y yo en general, no sé si ustedes específicamente, pero ciertamente yo siempre quiero decirle a Dios qué hacer. Decirle, así es como creo que debería ir mi vida. Esto es lo que creo que es la mejor parte de lo que podemos hacer. De hecho, uno de mis versículos favoritos de doctrina y convenios está en la sección 1. Él dice, lo que yo, el Señor, he dicho, lo he dicho. No me excuso. Sea por mi propia voz o por la de mis siervos, es lo mismo. Y al leer ese versículo, siempre nos enfocamos en la segunda mitad. Oh, esto trata sobre los profetas y sus enseñanzas. Eso es genial. Eso es absolutamente parte de esto. Pero me encanta la primera parte donde Dios dice, lo que he dicho, lo he dicho. Y no me justifico. No tengo por qué darte explicaciones. A veces lo haré porque te amo. Pero francamente yo mando aquí. Y de alguna manera, estos 2 hijos decidieron que sabían hacerlo mejor que Dios. Es una historia extraña dentro de eso, pero creo que el principio aquí es, oh, de acuerdo, Dios, tienes razón. No necesitas darme explicaciones, tú estás a cargo de esto. Tuve una experiencia una vez. De hecho, fue hace muchos años en realidad a estas alturas. Me estoy haciendo viejo. Fue cuando postulé por primera vez para trabajar en BYU, cuando envié mi solicitud. Y no me contrataron ese año. Y de nuevo, está bien. Cierto, ya sabes, estas cosas pueden pasar. Y tenía un amigo, estábamos juntos en el posgrado, él consiguió un trabajo. Y recuerdo estar sentado en una conferencia de estaca y decir, Dios, esto no es justo. Porque esto no es justo. Esta es una de las revelaciones espirituales más fuertes que he tenido, en cierto modo. Y Dios dijo, tienes razón, Abraham. No es justo. Y yo me quedé como, oh, de acuerdo. Y luego fue gracioso porque en la conferencia de estaca, el presidente de estaca empezó a hablar de las cosas que estaban pasando en la estaca. Sobre una madre con unos 3 hijos menores de 4 años que tenía cáncer y moriría en los próximos 3 meses. Sobre la pobreza, sobre la enfermedad, sobre los accidentes. Luego, después de que el presidente de estaca terminó, recibí de nuevo, Dios dijo, ¿de verdad quieres que sea justo, Abraham? Y yo dije, no, Dios, estoy bien. Estamos bien, esto es genial. Estoy de acuerdo con esto. Mis pruebas están muy bien, padre. Esta historia sobre la familia, de nuevo, Levítico se preocupa profundamente por Aarón y su familia, Aarón y sus hijos. Pero parte de lo que la historia nos enseña es que eso no te aísla de A, la necesidad de cumplir los mandamientos, y B, de cualquier tipo de dificultad. Esa historia, aunque es extraña, encaja en toda esta amplia narrativa sobre Levítico y sobre la santidad y en cierto modo es como el lado difícil de la santidad en ese sentido. Escribí, no juegues con fuego junto a mí. De aquí es de donde vino eso.
Así que parece que fue algo no autorizado. No respetaron a Jehová. Eso, La palabra extraño allí en realidad significa ajeno. de acuerdo. Donde quiera que la versión King James diga extraño, significa ajeno. No significa extraño como raro, ya sea un estilo egipcio, ya sea algo de Madián, un fuego extraño, un fuego ajeno, uno que no es propiamente israelita. Y por eso hicieron algo malo. La otra parte de esto, por cierto, y esto es intrigante en términos internos, también enseña que a los sacerdotes se les exige más. El sacerdocio aquí es que se les exige hacer más que a otras personas. A Aarón no se le permite llorar a sus hijos, no se le permite rasgar sus vestiduras. Él guardó silencio, ¿verdad? Él guardó silencio. Porque de Dios nadie se burla. A eso suena. Lo sé, realmente suena así, yo también lo vi muchísimo. Para nuestra era moderna, ciertamente para mí e incluso para mis hijos, es una lección más difícil de escuchar, la autoridad de Dios. Amamos al Dios amoroso que nos sostiene, pero el Dios amoroso que nos corrige es mucho más difícil para mí personalmente. Esa es una lección aleccionadora. Así es como aprendemos a entrar en la presencia de Dios. Dios usa un momento de enseñanza. Los primeros días, Este no es el punto, pero es similar. No están exentos de tener que seguir la letra de la ley, pero es similar que algunas de las personas más... En mi opinión, las personas justas tienen pruebas asombrosas. El presidente Oaks perdiendo a su padre cuando era joven. El presidente Oaks perdiendo a su esposa. El presidente Nelson perdiendo a su primera esposa. No están exentos de las pruebas. Tuve a alguien en uno de mis barrios una vez. Tenía muy buena intención. Como, ya sabes, el Evangelio de Jesucristo hace las cosas fáciles. Hace nuestras vidas fáciles. Y es como, ¿lo hace? Hace las cosas más fáciles de sobrellevar, pero realmente más fáciles. No sé si lo haga. se puede decir que el pecado hace la vida difícil. Bueno, en ese sentido sí. Sí, nada de esto es fácil. Quizás sea más fácil, pero la vida es difícil en todos los sentidos. Mis hijos se burlan de mí porque, y probablemente con razón, pero desde que son muy pequeños, bebés, los consuelo. Les digo, ya saben chicos, sé que la vida es dura y luego mueres. Es como una calcomanía. Papá, Exacto, pero en realidad encuentro que eso es honestamente increíblemente reconfortante. Que a veces solo necesitas sentarte y decir, ¿sabes qué? Esto es simplemente difícil, y luego se acaba. Y no importa, ¿verdad? Que no tenemos que imaginar que de alguna manera hay algo especial en la vida que nos facilita todo. sí, mi suegra solía decir cuando teníamos gemelos algo que tú has vivido, Abraham. Ella decía, a veces cuando ya no puedas más, sal al porche, siéntate y dile al Señor que ya terminaste. Y luego levántate, vuelve a entrar y sigue adelante. Tenemos algunos ejemplos de las escrituras sobre eso. Incluso esto, ya ves, después de todo esto en Levítico 10, Moisés dice, ¿qué le estás haciendo a mi hermano? Y Dios dice, mira aquí. Y luego dice que Moisés se conformó con que Dios dijera, no, él todavía puede hacer esto. Moisés dice, está bien Dios, es suficiente. Él se conformó. Ese es el versículo 20. Luego hay más leyes dietéticas. Del 12 al 16 son mayormente leyes de pureza. Son leyes de lepra, leyes para después del parto. Algo que sí quiero decir es que en Levítico, de hecho en todo el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo, la lepra nunca se refiere a lo que hoy conocemos como lepra. No es la enfermedad de Hansen. La palabra hebrea es tzarat. Es una gran variedad de enfermedades de la piel, psoriasis, eczemas muy graves. Y sabemos que no es la enfermedad de Hansen porque se puede curar. Y hay reglas sobre qué hacer cuando ésta desaparece. Y claro, la enfermedad de Hansen nunca se quita. Simplemente te mata, porque como concepto judío, como concepto bíblico, tzarat es toda esta panoplia de enfermedades. Podría ser una de esas. Sí, porque uno lee esto y piensa, vaya, la lepra es súper común. El Señor realmente quiere hablar de eso. Pero es cualquier tipo de enfermedad de la piel, una gran variedad. Son cosas que causan impureza ritual. Como los zapatos en la mesa. Exacto. Es el tipo de enfermedad de la piel que complica las cosas. Por eso él la observa y dice, bueno, ¿es este tipo de enfermedad o aquel tipo? ¿Cuáles de estas realmente califican en estas categorías? Estas leyes de pureza tienen diferentes formas de transmitirse. Y hay una lógica detrás de ello, y es en gran medida la forma en que Dios pone las cosas en su lugar correspondiente. Interesante. Me encantó ese ejemplo de poner los zapatos en la mesa. Tiene sentido. No traigas eso aquí. Son animales. Se llaman sherets, como ratones, lagartijas y esas cosas. Son impuros, de nuevo, porque hay un poco de asco de por medio. Eso luego influye en cómo funciona esto en cuanto a lo que Dios nos enseña sobre nosotros. De nuevo, es un símbolo en el sentido de, sí, eso es asqueroso. Y esto es lo que puede significar con eso para algunas de estas cosas. Algunas son cuestiones de pureza general. Y para la mayoría, la solución es simplemente lavarse con agua. Hay cosas de higiene en la ley de Moisés que eran muy prácticas.
100%. Si la gente las hubiera seguido, realmente habrían ayudado con las infecciones y todo lo demás. Esto, creo yo, es parte del genio de las leyes de Dios. Porque Dios ve, sabe y hace más de lo que nosotros hacemos, ya sea el propósito, algo como la palabra de sabiduría, algo como las leyes dietéticas. Aunque el propósito principal sea enseñarnos a separarnos, que ese sea el propósito principal no significa que no sea bueno para ti no hacer estas cosas. Quizás hay una buena consecuencia en eso. Sí, igual que lavarse las manos. Lo mismo como, de nuevo, la mujer que es separada después de dar a luz. Ritualmente impura. Solíamos tener esta costumbre donde las mujeres, al tener bebés, hay un tiempo de recuperación del que nosotros en la era moderna no hablamos. Esperamos que las mujeres se recuperen justo después. Dar a luz es difícil para el cuerpo. Y hay cosas que pasan después que necesitan ser atendidas. Aunque se presente como pureza ritual, en realidad proporciona un beneficio útil allí. Hay algo intrigante en eso que enseña sobre la separación, pero también dice, tal vez tómate un tiempo y descansa un poco y deja que la mujer se recupere. También hay algo de misoginia en la ley, porque es un código de leyes antiguo. Pero Dios, por supuesto, no lo es. Y Él está ahí diciendo, déjenme encontrar formas de ayudarlos a ayudarse mutuamente. Me gusta eso. Déjenme ayudarlos a ayudarse mutuamente. Abraham, ¿qué quieres hacer ahora? Del 17 al 26 se llama el Código de Santidad. Es todo un código de leyes autónomo. Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento en general es que tenemos esta amplia ley de Moisés. Dentro de ella hay como estas subcolecciones. Hay un código del convenio en Éxodo. Hay un código deuteronomista. Y aquí, este es el Código de Santidad. Todo se trata de cómo podemos ser santos. En cierto modo, me gusta pensar en ello como un manual de instrucciones. La base de la religión y la práctica de los santos de los últimos días es Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios 20, la Constitución de la Iglesia, cuando decimos, ¿de dónde sacamos esto? Lo sacamos de Doctrina y Convenios. Pero, por supuesto, la Iglesia en 2026 no se parece a la Iglesia en 1830. En cuanto a la organización del sacerdocio, en cuanto a las jerarquías, José Smith nunca fue a una reunión sacramental porque no hubo ninguna en toda su vida, ¿verdad? Pero podemos decir que nuestra Iglesia está edificada sobre Doctrina y Convenios. Esa es la base de la revelación para nuestra religión. Aunque lo que estamos haciendo es construir a partir de extrapolar de. Y vemos que eso sucede con la ley. Moisés recibió la ley del monte Sinaí, pero vemos lugares donde están construyendo a partir de extrapolando de. Parece que vemos a diferentes personas en diferentes momentos extrapolando lo que un editor como Mormón ha reunido para nosotros. Es algo así como tener, podríamos decir, instrucciones de 1969 y de 2013 y de 2026, todas juntas en el mismo volumen. Esto explica, por ejemplo, que Éxodo 20 tiene una ley de esclavitud que dice que si tienes un esclavo israelita, tras 7 años, lo dejas libre. Deuteronomio tiene una ley de esclavitud que dice que si tienes un esclavo israelita, tras 7 años, lo dejas libre. Y les das cosas. Les das regalos para que se establezcan en la vida después de haberlos liberado. Levítico 25, nuestro código de santidad aquí, tiene una ley de esclavitud que dice que no puedes esclavizar a los israelitas. Esas tres están claramente construidas sobre la misma idea, pero la desarrollan de formas distintas. Porque parecen ser diferentes instancias de la ley de Dios en diferentes tiempos y lugares. Porque, por supuesto, hay 2 razones para crear leyes. Una razón para crear una ley es porque alguien está haciendo algo y quieres que se detenga. Esa es una razón para crear una ley. La otra razón para crear una ley es decir, esto es algo en lo que creemos y que nos importa. Y eso se ve en algunos de nuestros mandamientos. Se ve en algunas cosas donde, especialmente en Doctrina y Convenios, ¿verdad? Están haciendo esto mal. Tienen que mejorar en esto. Y claramente hay mandamientos donde Dios dice, este es el tipo de personas que quiero que sean, así que no hagan eso. Eso nunca, en realidad nunca ha sido un problema. Simplemente no lo hagan para que nunca se convierta en un problema. Eso es importante. Y en cierto modo, muchas leyes del Código de Santidad me parecen así, delimitando lo que significa ser israelita. Y así, ciertas conductas, ciertas prácticas extranjeras están prohibidas, prácticas mágicas, prácticas de adivinación. No coman sangre porque en la sangre está la vida. Por eso los judíos, por cierto, no comen sangre en su carne. La carne kosher se sacrifica degollando al animal lo más rápido posible y se cuelga hasta que drene toda la sangre. Porque si comes la sangre de algo, te estás comiendo su vida. Y dice que no necesitamos comer la vida. Es respeto por la vida. Esto ha sido muy esclarecedor. Y me ayuda a pensar en el Nuevo Testamento, que enseño más que el Antiguo, y digo, oh, eso tiene sentido. Oh, eso tiene sentido.
Eso encaja en una historia sobre Jesús. Como al principio de esto, Levítico es el libro. Cuando hablan de la ley de Moisés, se refieren a toda ella, pero empiezan con Levítico. Levítico es el libro más importante en el pensamiento judío. Bien. Así que este es el libro que Jesús leyó. Este es el libro que Jesús leyó. Este es el libro desde el cual pensaba, y es el libro que sus oponentes leían. Y por supuesto, según nuestro famoso versículo, parte de ser como Dios es ser bueno con los demás. Estar dispuesto a tratar a las personas de la manera en que Dios las trata. Que por supuesto es por lo que dice, miren, no se venguen ni guarden rencor. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Cuando Jesús busca lugares para enseñar, siempre sacó esto a colación cuando hablamos en esta iglesia. Hablamos de que, ya saben, ya no vivimos la ley de Moisés. Y yo digo, bueno, ya no ofrecemos ciertos sacrificios de animales. Y ya no vivimos ciertas leyes de pureza. Pero hay partes de la ley de Moisés que todavía vivimos absolutamente al 100%. Ni siquiera me gusta la distinción entre ley mayor y ley menor. No creo que sea útil. Porque si hablamos de, bueno, ¿cuál es la ley mayor? Bueno, la ley mayor es amar a Dios con todo tu corazón, directo de Deuteronomio. Y la ley mayor es amar a tu prójimo como a ti mismo, directo de Levítico. Esta idea de que de alguna manera estamos dividiendo, ahora podemos hablar de mayor conocimiento de Jesús, podemos hablar de ordenanzas. Tal vez haya algo de ley mayor o ley menor en cuanto a las ordenanzas. Porque, claro, el tabernáculo y por ende el templo eran básicamente ordenanzas arónicas. En nuestros templos realizamos ordenanzas tanto arónicas como de Melquisedec, así que puede haber algo en eso. Pero en cuanto a lo que Dios realmente quiere hacer y el propósito de la ley de Moisés es la ley suprema de Dios. En el sentido de que amar a Dios y al prójimo viene directo de la ley de Moisés. Viene directo de Deuteronomio. Viene directo de Levítico. Esa es una gran perspectiva. Me gusta eso. Algo que yo daría como una sugerencia para nuestros oyentes es preguntarse, si yo hiciera esto, ¿sería una mejor persona? ¿Me ayudaría esto a ser un mejor seguidor de Jesús? Y si la respuesta es sí, entonces hazlo. Entonces es una buena idea. 19:11. No hurtes. No mientas. Esta es la versión de Levítico de los 10 mandamientos. 19:13. No robes a la gente. No despojes. No retengas el salario de alguien contratado. Incluso dice que ni siquiera esperes para pagarles. Si los contratas para un trabajo y lo terminan, no te quedes con ese dinero. Ese es su dinero, ¿verdad? Exacto. Hasta cómo tratas a los empleados. No maldigas al discapacitado o al que tiene capacidades diferentes. Aquellos que tienen dificultades. No están ahí para que te burles de ellos. No andes con chismes. Todo esto que leemos en Levítico 19 son conductas muy importantes para ser como Dios quiere que seamos. Un chismoso. Sí. Aquí yo quería preguntarte, ¿qué opinas en cuanto al mito de que, el Dios que vemos en el Antiguo Testamento está enojado y el del Nuevo Testamento es un Dios tan bondadoso? Y luego lees Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hurtes, no mientas, no andes con chismes. Bueno, un par de cosas. En ciertos niveles, el mito se basa en formas ocasionalmente antisemitas de hablar de las cosas. El Antiguo Testamento es el libro judío, el Nuevo Testamento es el cristiano. A veces cae en eso, y esto nos remite a lo que dijimos antes. Así que debemos tener siempre mucho cuidado con eso. El Antiguo Testamento es ojo por ojo y diente por diente. Y sí, dice eso. Pero como he sostenido antes, y seguiré sosteniendo, es una ley sobre límites. Es solo un ojo por un ojo, solo un diente por un diente. Si me peleo con John y John me saca un diente de un golpe, no puedo entonces sacarle un ojo. Sí, así no es como funciona. Tiene que ser el mismo también, ¿verdad? Incluso en mi clase de Jesucristo y el Evangelio sempiterno, hago esto. Digo bien, denme algunas palabras para describir al Dios del Antiguo Testamento. Y dirán, severo y que no perdona. Diré bien, ahora denme algunas palabras para describir a Jesús. Y dirán, amoroso y misericordioso y accesible. Y luego, porque soy ese tipo de persona, pongo una cita del presidente Nelson o del presidente Oakes, donde dicen que debemos reconocer que Jesús es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Y dije, entonces, ¿cómo reconciliamos el hecho de que, según nuestra doctrina, estos no son solo uno, sino que son en realidad exactamente la misma persona? Se quedan un poco sorprendidos con esto. Dije, parte de esto, por supuesto, es que no somos, como señalas, buenos lectores del Antiguo Testamento. No leemos con suficiente atención. Porque de nuevo, el Antiguo Testamento insiste en la misericordia de Jehová. La idea de que la justicia y la misericordia son categorías que compiten es una noción del Libro de Mormón. Ahora amo el Libro de Mormón y no es para menospreciarlo,
Pero en el Antiguo Testamento, la justicia de Dios y la misericordia de Dios son exactamente lo mismo. Dios es misericordioso porque es justo, y no puede ser misericordioso a menos que sea justo. Hay una gran cita del presidente Holland, donde dijo, esto fue en un devocional de BYU hace ya muchos años, donde dijo, por aterrador que sea imaginar a un Dios justo. Imaginen cuánto más aterrador sería imaginar a un Dios injusto. Pero este mito proviene de centrarse en algo como Levítico 10, y no en Levítico 19, o en algo como Éxodo 32, y no en Éxodo 35. Y también proviene, por supuesto, de centrarse en algunas partes del Evangelio, pero no en otras partes del Evangelio. Y por ejemplo, Jesús les dice a las personas que abusan de los niños, que es mejor para ellos que se les ate una piedra gigante al cuello y se ahoguen. Sí, y no han leído Mateo 23. Ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas. Son como una copa que está sucia por dentro y limpia por fuera. Es una referencia a las leyes de pureza en Levítico. Oye, Que las copas tengan interior y exterior viene de Levítico. voy a anotar eso. Volvamos a esta idea de la que hablamos antes aquí en Levítico 10, esta idea de decirle a Dios lo que puede hacer y quién puede ser. Es la idea de decir, bueno, obviamente, lo que hace que Dios sea bueno es que sea amable conmigo. Sí, Que responda a todas mis oraciones y solucione todos mis problemas. Aunque entendamos doctrinalmente, entendamos, lo que sea, que ese no es el caso. Todos y cada uno de nosotros sentimos eso de forma inherente. Inherentemente todos sentimos que lo que hace que Dios sea bueno es ser bueno conmigo. Debemos entonces reconocer que Dios es siempre bueno y también Dios es bondadoso, y Dios es justo. Así que todo lo que Dios haga entonces será siempre bueno y bondadoso y justo. Pero el ser bueno y bondadoso y justo no es lo mismo que ser alguien que complace al resto. Eso es difícil. No sugiero que nosotros, que somos menos buenos, menos bondadosos y menos justos, no debamos ser amables. Seamos amables. cierto. La frase en el Antiguo Testamento habla de esto, de cómo Él es lento para la ira, dice. Dice que es un Dios celoso. Dice, porque Dios es un Dios celoso. Que visita la iniquidad sobre los pecados de la tercera y cuarta generación. Y luego nos detenemos ahí y dice, pero que muestra misericordia a miles de generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es lento para la ira, rápido para perdonar. El Antiguo Testamento insiste continuamente en cuanto a la misericordia de Dios. Esa es, diría yo, la característica principal que ellos ven en Jehová, es cuanto Él los sigue y los ama. Así que creo que tienes toda la razón con eso. Es un mito arraigado en la incomprensión de la cultura antigua. Es un mito arraigado en tratar de comparar a Jesús con lo que sea. Es un mito arraigado en nuestro propio deseo de querer que Dios sea amable con nosotros. Vayamos a nuestra discusión anterior sobre las pruebas. Hay un gran midrash en un texto judío llamado Mejilta de Rabí Ismael. Es un midrash en Éxodo. Uno de los rabinos dice, no somos como otras naciones. Dice, otras naciones alaban a sus dioses cuando las cosas van bien y los maldicen cuando las cosas van mal. Pero nosotros alabamos a nuestro Dios cuando las cosas van bien y alabamos a nuestro Dios cuando las cosas van mal. En muchos sentidos, es esa perspectiva la que necesitamos tener para ver cuán misericordioso es realmente Dios. Suena como Job. Sí, es muy parecido a Job. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre de mi Señor. Cuando he tenido momentos en los que me he sentido así, en los que pienso, Dios, siento que en este momento se me ha quitado mucho más de lo que se me ha dado. Pero aleluya, de todos modos. Exactamente. Aleluya, de todos modos. Tú eres mi Dios, y no te voy a dejar solo porque las cosas se sientan difíciles. De lo contrario, es solo una transacción. Es como una máquina expendedora. Si me das lo que quiero, entonces me caes muy bien. Y los convenios tratan sobre las relaciones. Entonces, cuando Dios habla de ser un pueblo santo, no se refiere a hacernos pasar por aros para ser un cierto tipo de lo que sea. Él habla de ustedes en una relación conmigo. Claro, el presidente Nelson, de bendito nombre y memoria, presentó a la iglesia en general este gesed. Tú haces tu gesed. Tú haces lo que te pido. Yo haré mi gesed o lo que sea, pero estamos unidos. A veces eso significa que piensas en tus propias relaciones. A veces eso significa que yo daré más. Claro, Dios siempre da más de lo que nosotros podemos. Esta no es una relación de igualdad. Pero los convenios tratan sobre las relaciones. Entonces lo que la ley de Moisés intenta hacer en Levítico y en todo lo demás es decir, esto es lo que quiero que hagas en mi relación. Esto es lo que estamos haciendo juntos porque estamos en esto juntos. Estamos en esto juntos. Abraham, he notado que se habla tanto de la ley de Moisés en el libro de Mormón. Entonces hasta me emociona decirle a nuestra audiencia que recientemente escribiste en cuanto a la ley de Moisés en el libro de Mormón. ¿Serías tan amable de contarnos más sobre lo que escribiste? Sí, claro.
Ha sido un proyecto de largo aliento. Llevo bastante tiempo trabajando en él. Estoy por publicar un libro con Greg Crawford Books, que saldrá próximamente, y esperamos tenerlo listo este mismo año. En él, analizo cuidadosamente donde se manifiesta la ley de Moisés, tanto en pasajes evidentes como en otros que suelen pasar desapercibidos. La idea es ofrecer una lectura más profunda que ayude a reconocer patrones y significados que enriquecen el texto. También abordo casos que hoy quizá no identificaríamos de inmediato como parte de la ley de Moisés, pero que, para sus contemporáneos, claramente tenían una base en ella. Lugares donde hay sacrificios, lugares donde hablan de hacer juramentos. Recorro el libro de Mormón, analizando de dónde vienen estas cosas. La idea es que, si alguna vez te interesa saber, ¿hay algo sobre la ley de Moisés en 2 Nefi 5? Aquí está al menos lo que este profesor vio al respecto. Apuesto a que esto aumentó tu testimonio de la antigüedad del libro de Mormón. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Acaso José Smith simplemente inventó eso y lo puso ahí? En términos de dar espacio para que el Espíritu Santo testifique, hay mucho allí. Donde, de repente, el libro de Mormón está increíblemente arraigado, no solo en la Biblia, sino en la ley de Moisés. Me encanta. John, el día de hoy ha sido de gran ayuda. Sí, muy buena información. Sí, Ahora siento más curiosidad e interés por Levítico. sí, yo también. De hecho, puedo ver lo que dijo Abraham cuando dijo que hay belleza en el orden. Y eso es gran parte de lo que es esto. Límites claros. Quiero 2 anillos aquí. Quiero 2 cadenas de oro aquí. Hay belleza en eso. Cosas en su debido lugar. Sí, me gusta la idea de un lugar para todo y cada cosa en su lugar. Suena como una idea de Levítico. Así es. John, me apena haber visto esto al final. Delante de las canas te levantarás. Debí haberte descrito de esa forma. ¿Las canas? Las canas. Significa la vejez. Significa levantarse, ponerse de pie cuando entra un anciano. No te oigo. Yo tengo pelos blancos. Una cabeza canosa. Busca a alguien con canas y dile, oye, eres un cabeza canosa. A ver cómo te va con eso. Abraham, este ha sido un día muy bueno. Y muy divertido. Sinceramente, desde el principio, ¿por qué amo Levítico? Porque encuentro a Dios allí. Por eso amo Levítico. Ahí encuentro a Dios. Y lo más importante, Él me encuentra a mí. Les agradezco que me dejaran hablar un poco de ello. Sí. Saben, volviendo al violinista en el tejado, Tevye quería ser rico, ¿pero por qué? Para poder hablar de los libros sagrados con los rabinos. Me encanta eso. Ese era todo el porqué que él tenía. Me encantaría sentarme a hablar de los libros sagrados, y eso es lo que hicimos. Con esto, queremos agradecer al Dr. Abraham Shannon por estar hoy con nosotros. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorensen. A nuestros patrocinadores, David y Berla Sorensen. Y en cada episodio, recordamos a nuestro fundador, Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Continuaremos con los 5 libros de Moisés en Follow Him. Como agradecimiento a nuestros oyentes, queremos regalarles la versión digital de nuestro libro. Hallar a Jesucristo en el Antiguo Testamento ofrece reflexiones breves y significativas de nuestros episodios pasados del Antiguo Testamento. Y visiten followhim.co para descargar su copia gratuita hoy, y también hallarán el enlace para comprar la edición impresa. Gracias por ser parte de nuestra familia de Follow Him. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción. David Terry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Dr. Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith y Annabelle Sorensen.